Hola hermanos, hoy día, como pueden ver, estamos en plena luz del día grabando nuestra transmisión, que excepcionalmente el día de hoy será a través de esta forma grabada, visto que nosotros tenemos asamblea como iglesia. Pero como les comentaba el martes, fue siempre nuestra idea mantener las actividades porque uno termina por hacer un compromiso, ¿no? Cuando uno ya regularmente está haciendo estas transmisiones, ya se vuelve como un compromiso que uno asume y por eso no nos gustaría dejar de igual en esta oportunidad tener y seguir con lo que estamos haciendo, con lo que estamos trabajando, que es el Sermón del Monte, eh, para nuestra reflexión, sabiendo que, como siempre les digo, estamos conversando acerca de estos temas. Yo no pretendo que esto sea un estudio bíblico, ¿cierto? Sino conversaciones que emanan desde el texto bíblico, ideas y reflexiones que al final salen y que uno va sacando, ¿no? Enseñanzas, principios de lo que el Señor nos está diciendo. Así que por esta vez vamos a hacerlo de esta manera. Espero que de igual forma esto pueda servirles, pueda serles útil, pueda colaborar con tu vida espiritual, ¿cierto? Con tu cercanía, con conocer más al Señor, que es siempre nuestro objetivo. Y está la oportunidad de que tú dejes tus comentarios también, de que tú hagas preguntas. Obviamente no podremos contestarlo al instante, pero siempre serán consideradas para que uno las pueda ver y las pueda comentar y las pueda eh, contestar en la medida, obviamente, de nuestras capacidades. ¿Ya? Bueno, el hacerlo grabado también nos trae algunos beneficios, ¿no? Porque ahí podemos hacer uso de otros medios, ¿no? Como yo les preparé algunas diapositivas para que nos vayan guiando en este momento. ¿Ya? Así que les voy a compartir. Y ahí vamos trabajando entonces. Eh, Sabemos que estamos ya hace algunas semanas hablando del Sermón del Monte. Ha sido muy bueno, ha sido de gran bendición, por lo menos para mí ha sido así, el poder reflexionar en las palabras de Jesús, eh, el poder pensar y detenernos en algunas cosas bastante importantes que Él nos fue dejando ahí. Cada vez que uno va a la Escritura, uno tiene que tener esta puerta abierta, ¿no? De la mente y del corazón para las cosas nuevas que el Señor puede enseñarnos, que el Espíritu Santo puede traer a nuestro corazón y a nuestra vida. Eso es algo que jamás debemos perder. Porque cuando uno está y tiene esta costumbre, ¿no? Esta buena costumbre, no es una mala costumbre, de leer la Biblia todos los días, de manejar la Biblia. Imagínate, eh, para mí que soy pastor y que la Biblia es mi herramienta de trabajo, por decirte de alguna manera, ¿no? Entonces yo tengo varias versiones, voy tengo que verla no solamente de un punto de vista personal, sino también de un punto de vista técnico, ¿no? Yo tengo que buscar las palabras, ¿cierto? Encontrar algunas cosas para llegar al mensaje que realmente el Señor quiso transmitir. Y el riesgo para nosotros, y especialmente para aquellos que trabajamos así, es que quedarnos atrapados en la tecnicidad, quedarnos ahí, ¿no? Y
y olvidarnos que nosotros somos también ovejas y que necesitamos escuchar la voz del buen pastor. Y por eso es tan bueno cuando uno se deja el overall, ¿cierto? Ahí colgado y se sienta a recibir estas palabras de Jesús, como lo hizo María, ¿no? Cuando Jesús estuvo en su casa. Marta seguía preocupada de muchas cosas. Y no era que ella era una mujer floja. Yo me imagino que María también tenía sus responsabilidades dentro de la familia, como todos nosotros lo tenemos. Pero Marta siguió en aquel afán que también es legítimo, que también es lícito, atender bien y todo lo demás. Pero esto le causó una molestia al corazón de Marta y ella le reclama a Jesús: Jesús, dile a mi hermana que se levante, que se pare, que vaya a hacer algo. Y Jesús le dice: Marta, tú andas muy, muy afanada por muchas cosas. Y María, ella eligió la mejor parte, y esa parte yo no se la voy a quitar. Y entonces es esto, ¿no? Lo que quiero decirte es que uno quizás ha leído ¿cuántas veces este Sermón del Monte? Muchas veces, ¿no? Muchas veces pasamos por las bienaventuranzas, leímos estas cosas, pero cada vez que uno va a la Escritura debe ponerse en esta expectativa de algo nuevo que el Señor puede traernos, algo nuevo que el Señor puede enseñarnos, algo sorprendente que Dios puede hacer. Bueno, sigamos en eso. Yo, a lo largo de estos estudios, de estos encuentros que hemos tenido, yo te he repetido algo incesantemente, ¿no? Que es a quiénes están dirigidas estas palabras. Uno tiene que hacer este viaje, necesariamente tenemos que hacer este viaje. Tenemos que volver al primer siglo y vernos ahí frente a Jesús en aquel monte y entender que somos judíos, que conocemos la ley, que conocemos las costumbres judías, los ritos, que tenemos una cultura en que siempre estamos hablando de Dios entre nosotros. Todo gira en torno a Dios, que tenemos como los grandes modelos, los fariseos, que esta enseñanza de la palabra de Dios, de la ley de Dios específicamente y más claramente, ella está con nosotros desde la más temprana edad. Nosotros sabemos, posiblemente como oyentes de Jesús, sabemos, es muy probable que sepamos varios textos, varias porciones de esta ley de memoria. Y es eso el concepto que uno tiene. No sé si te pasa eso, pero si tú has estudiado algo y has dejado a medio camino, cualquier cosa, supongamos que has estudiado música, ¿ya? Fuiste desde los inicios, las figuritas, qué significan las figuras, las notas musicales, ¿cierto? No sé, la colchea, semicolchea, la fusa, semifusa, la breve, las pausas. Pasaste todo eso, nociones de tiempo, nociones de ritmo, empezaste a ver algo en la pauta, ¿cierto? Pero te detuviste y ahí dejaste por alguna razón y decidiste retomar eso. Decidiste retomar y nuevamente te inscribes en un grupo de música virtual, no sé, y llegas y en la primera clase el profesor se presenta, toda aquella formalidad, ¿cierto? Y te presenta el programa. Y lo primero que ver el programa, qué es la pauta, cuáles son las claves, cómo surgió esto, las figuritas,
Y tú dentro de ti dices, pucha, todo eso yo ya lo sé. Pero igual voy a tener que pasarlo, ¿no? Entonces, tienes que repasar todo aquello. Esta idea de que yo ya sé, como lo que estamos recién hablando, de que yo ya leí este texto, por lo tanto yo ya lo conozco, es algo que está dentro del judío. Él ya conoce la ley, pero Jesús sorprende. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en consideración. Ahora, hay otro punto que yo también te he dicho y te lo he comentado harto, es que Jesús dice esto en el capítulo 5, ¿no? El versículo 20, él dice, porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, los fariseos jamás entrarán en el reino de los cielos. Ese es otro punto importante, ¿no? Que yo también te he dicho todas las transmisiones, de que, ok, somos gente así que conoce los principios, la ley, etcétera, y que por lo tanto tenemos un estándar un modelo que nosotros entendemos que debe ser aquel que yo necesito alcanzar. Y ese estándar es de los escribas, de los fariseos, porque ellos son el modelo a seguir socialmente hablando. Y Jesús dice, no, ustedes tienen que llegar más allá. Y nos va a desnudar por qué es que la justicia de los fariseos, ella es débil, ella es deformada. Y yo te hablé en algún momento que en ese instante, en el siglo I, estamos hablando tanto de lo que venía, de la ley, de la Torá mismo, de los libros que nosotros tenemos, el Pentateuco, de los profetas y todo lo demás. Tú recuerdas que Jesús, el primer sermón que hizo allá en su pueblo, él tomó el rollo y leyó el profeta Isaías. Entonces eso era dominio público, o sea, estaban todos ahí, y los escribas justamente se encargaban de multiplicar estos escritos, estas ordenanzas y todo lo que eran los textos sagrados. Pero juntamente con eso había una línea que al principio era paralela, que era el comentario a esa ley, que era una interpretación a esa ley, que era cómo nosotros podemos vivir hoy lo que la ley está diciendo. Y eso era lo que se llamaba la tradición. ¿Ya? Entonces la ley decía, por ejemplo, no que debemos guardar el día de sábado. Eso decía la ley. Entonces la tradición trataba de interpretar eso, porque una cosa es que uno estuviera en el desierto, como fue dada la ley, en el desierto, en una carpa, ¿cierto? Y había recogido el maná al día anterior y había preparado el pan y está en su carpa y Dios dijo, no hagan nada. Lo otro es estar en una sociedad, en una cultura, ¿cierto? En una casa, con un campo, teniendo a cargo animales, teniendo a cargo otras responsabilidades comerciales, por ejemplo, ya clientes. Entonces la tradición o estos maestros, ellos reinterpretaban esa ley. Y muchas veces en esa reinterpretación ellos decían, bueno, sí, no trabajar, no es que tú no puedas entregar el encargo que te hizo tu cliente. Tú lo puedes entregar, tú lo puedes ir a dejar, ¿cierto? Puedes hacer ese delivery, puedes ahí llamar al joven de la moto y que lleve eso. Eso no es infringir la ley, ¿ya? Ese trabajar, ese no hacer nada, no implica que tú no debas ir a sacarle leche a tu vaquita. Esto no significa que tú no puedas regar tu sembrado. ¿Te das cuenta? Ellos pusieron una praxis, una práctica
dentro de la vida del pueblo, para que ellos pudieran vivir supuestamente de acuerdo con los principios de Dios, pero acomodado a su forma, ¿cierto? A sus necesidades, y también con cierta pillería. Y con eso ellos se alejaron del principio que Dios había establecido en la ley. El espíritu, lo que Dios realmente quería cuando estableció la ley, se perdió. Ellos se alejaron. Entonces, por eso que Jesús advierte a aquellos que están escuchando, diciendo, ustedes tienen que llegar más allá de los fariseos, de sus ideas, de sus enseñanzas, porque obviamente ellos están lejos de la voluntad de mi Padre. Considerando eso, vamos al capítulo 7 de Mateo, que es donde nos detuvimos. Vimos hasta el versículo 34 del capítulo 6. Y ahora entonces nos corresponde la última sesión, porque obviamente estamos viendo la Biblia está organizada en capítulos, versículos, etc. Entonces el capítulo 7 es el que encierra el Sermón del Monte. Pero recuerda que todo esto es un solo discurso, no hay divisiones así. Y esta sesión Jesús habla del juicio. Y nos dice así el versículo 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver primeramente. ¿Será posible? Pensemos algo así. Jesús dice, y la primera indicación, ¿no?, es para que nosotros no juzguemos. No juzguemos, porque este juicio va a implicar ¿en qué? Va a implicar necesariamente en que nosotros seamos juzgados. Entonces, algo así, ¿no? Si tú no quieres ser juzgados, si tú no quieres ser juzgado, no juzgues. Y si tú juzgas, sepa que serás juzgado. ¿Sabe que Jesús está prohibiendo el juicio? Y si Jesús está prohibiendo el juicio, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a conversar estas cosas. Como te estoy diciendo, no estoy estableciendo un único camino, no estoy conversando ideas que afloran de lo que Jesús está diciendo. Obviamente todo sometido a la verdad de la palabra del Señor como un todo. ¿Es posible, será, vivir sin hacer juicio? ¿Cuál es el punto aquí de Jesús? Yo siempre, durante todo el día, por ejemplo, ahora en este instante, ¿no?, que están viendo esta transmisión, ya pasó todo el día, y en este día nosotros hicimos varias elecciones. Tuvimos que hacerla. Tuvimos que determinar y planear, por ejemplo, la hora de que nos levantaríamos, qué haríamos, qué desayuno tomaríamos, qué almorzaríamos y las demás cosas. Eso es lo que tuvimos que elegir. Lógico que Jesús aquí no está hablando de ese juicio, ¿no? Al parecer, el tema tiene que ver con el juicio personal, tiene que ver con las personas, tiene que ver no con las elecciones en sí, aunque reconozcamos que toda elección involucra un juicio, ¿cierto? Toda elección, y es por eso que es una elección, llamamos elección porque nosotros de entre varias opciones determinamos un camino, una de ellas, ¿no? Y eso es a través de un juicio que le hacemos. Escogimos esto y no escogimos lo demás. O vamos por un camino, y siempre que nosotros vamos por un camino desechamos tantos otros. Eso es juicio, eso es
con base en una evaluación que hemos tenido, en base con un pensamiento que hemos tenido, en base a un criterio que hemos empleado ahí para llegar a eso. Pero Jesús entonces parece que nos dice que tenemos que tener en cuenta, y lo que él va diciendo, los versículos siguientes, al parecer, nos va indicando el espíritu con el cual él nos está diciendo que tengamos ojo y que mejor no juzguemos. Porque él dice entonces que el juicio, él siempre será una vía de doble mano. El juicio, él va en un sentido, pero él seguramente también vendrá en la misma, con la misma fuerza, con la misma dureza y con el mismo criterio, ¿cierto? Y eso es lo que dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Entonces se da cuenta que Jesús nos está advirtiendo que nuestro juicio nunca será como que no será llevado en cuenta para mí mismo, siempre tendrá un efecto sobre mí. Y con base a esto que Jesús nos llama a tener cuidado, a poner ojo con los criterios, ¿cierto? A veces aquí nosotros usamos si nosotros hilamos fino o no, o si nosotros somos misericordiosos o no. Entonces, fíjese lo que Jesús va diciendo en los versículos que siguen. Él dice, ¿por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo y aquí la viga está en el tuyo? Entonces, ese es el tema, ¿no? Porque nuestra tendencia, y a eso es lo que Jesús está apuntando, recuerda el tema de la justicia, ¿no? Recuerda el tema de lo que aflora, de lo que se manifiesta en el corazón, recuerda de las intenciones, el juicio, generalmente es muy estricto cuando nosotros nos dirigimos a alguien. Y Jesús está diciendo que muchas veces este juicio, además de ser muy estricto, ¿cierto? Uno pone y se basa en detalles que uno no quiere que se apliquen a nosotros mismos. Uno ve, no sé, la manchita de la polera, sabiendo que yo también tengo manchitas en mi polera, ¿no? Entonces, hay gente que dice, apunta el error del otro para que no tengan tiempo ni ocasión de ver el tuyo. Entonces, mientras más apuntas el error de la persona, más vas a librarte de tu propio error. Pero Jesús dice que por la misma razón, nuestro juicio es hipócrita, ¿no? Porque nosotros somos y ahí nos subimos en el caballo de la justicia para aplastar al otro, aún más cuando nosotros tenemos razón, o cuando la ley nos da la razón, y nos damos cuenta que nosotros también somos igualmente faltos en esos mismos criterios. Quizás fue eso lo que llevó a aquellos hombres que arrastraban a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿no? Sus conciencias, porque ellos traen a esa mujer, se la presentan a Jesús. Yo me imagino una escena muy violenta, ¿no? Uno se imagina ahí arrastrándola y tirándola ahí al suelo,
y diciéndole a Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley dice que estas mujeres, esta clase de gentes tienen que ser apedreados, ¿cierto? Tienen que morir. ¿Tú qué dices? Y Jesús no dice nada. Cuando ellos insisten, Él les indica lo siguiente: bueno, quien no tiene pecado, que arroje la primera piedra. O sea, si ella es digna de muerte, ve el juicio, o sea, el juicio que ellos hacen de esta mujer, que ella es digna de muerte, Jesús lo toma y lo hace que se revierta a ellos mismos. Con la misma medida con que midan, se les medirá. ¿Se da cuenta? Entonces lo que Jesús nos apunta acá, ni siquiera tiene que ver con no hacer este ejercicio, ¿no? Y quiero trabajar un poco esta idea, porque yo puedo, incluso después de lo que Jesús me enseña aquí, yo puedo con el mismo error de los fariseos, reinterpretar la cosa a mi gusto. ¿Qué quiero decirte? Bueno, si yo tengo cosas que no quiero que salgan a la luz, ¿ya? Sígueme la idea. Si yo, entonces, y esto lamentablemente he visto que es bastante común, dentro principalmente de la iglesia más antigua, más histórica, de gente que creció en ellas. Entonces, lo que no debiera ser, porque entiendo que cuando uno tiene el privilegio de crecer en una iglesia, de pasar toda la etapa de su vida ahí en ella, no es que uno es cristiano desde niño, ojalá si lo fuera, y si ha podido serlo, maravilloso. Pero en general uno va a pasar esa etapa y va a vivir momentos de, no sé, pues de pecado dentro de ese desarrollo de vida, ¿no? No estoy queriendo naturalizar o normalizar el pecado, pero si yo viví como adolescente o mi adolescencia dentro de la iglesia y yo no era un cristiano, obviamente que tengo una serie de cuestiones, de prácticas, de palabras, de mal testimonio, que los demás también lo conocen. Pero lo que pasa es que la gente conoce mucho la vida del otro, ¿no? Como que usa esto para cubrirse. Entonces yo no quiero que esto salga a la luz, entonces yo no apunto nada que tú tengas de malo. Entonces yo no voy a decir que tú hiciste algo malo o que tú estás mal en alguna área de tu vida. ¿Por qué? Porque si no, esta regla se aplica a mí. Tú me vas a decir lo mismo y yo también tengo muchas cosas que lamentablemente que yo no quiero que salgan a la luz. Entonces, de manera muy cómoda, nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Tú no hablas de mí y yo no hablo de ti. ¿Será que así estamos cumpliendo lo que Jesús está diciendo? No, ¿cierto? Porque nos estamos cubriendo la espalda y cubriendo nuestro pecado. Y eso es el otro error, yo creo que puede ser más profundo aún. Hay que considerar aquí varias cosas. Primero, yo soy cristiano, porque si yo no era cristiano y hice
las cosas más terribles en un momento que yo no era cristiano. Obviamente que yo tengo que responder a cada una de esas acciones como hombre o como ciudadano, dependiendo de la gravedad de cada una de esas cosas. Pero Cristo me perdonó de cada una de ellas. O sea, yo no tengo culpa. O sea, yo no cargo la culpa, que no significa que yo no cargue responsabilidad. Entonces, el hermano sí puede decirme, tú fuiste un ladrón, pero quizá él no deba decir, tú eres un ladrón. Él puede decirme, tú fuiste ladrón, ¿cierto? Porque toda mi vida yo fui un ladrón. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, esto cambió. Y entonces, desde el nuevo nacimiento en adelante, las cosas deben cambiar. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver con el amor a la iglesia. Si somos cristianos ya, después de que llegué al conocimiento de Cristo, y yo sigo robando, pero tú también, ¿no? A la vez, eres cristiano, o somos ambos miembros de Cristo, porque no entremos en el tema de que somos cristianos entonces, somos miembros de una iglesia. Y yo sigo robando, y tú también sigues robando. Entonces digo, yo no voy a decir que tú estás robando, porque si yo te lo digo, tú igual me vas a acusar. Eso daña a la iglesia. ¿Ya? Entonces, este encubrimiento, ¿no? Que es un encubrimiento no porque, yo no quiero enjuiciar al hermano, es para cubrirse sus espaldas. Algo semejante a esto estaba ocurriendo en Corinto. Los hermanos sabían que un joven se acostaba con la mujer de su papá. ¿Ya? Todos sabían. Y nadie decía nada. Y la iglesia permanecía tal cual. Y Pablo tiene que, desde lejos, ¿cierto?, orientar a la iglesia, reprochar a la iglesia, amonestar a la iglesia y decir que ellos tienen que avergonzarse de esa conducta, porque esa conducta es inaceptable incluso en los círculos ajenos a ella, en los círculos mundanos. Entonces, el tema no es no hacerlo o hacerlo, es hacerlo con los principios claros, es hacerlo sabiendo que tú te expones también, pero esta exposición no debiera ser algo que te complique si tú lo haces en este espíritu, ¿no? De que antes de apuntar, ¿cierto? O de manifestar el error, tú estás en un ejercicio también de limpiarte, de purificarte, de arreglar tu vida ante Dios. Entonces, si tú estás en eso, no es que tengas que ser perfecto para poder ir y decir, mira hermano, esto está mal. Incluso la Biblia, cuando nos dice que debemos llevar las cargas unos de los otros, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con recoger al hermano, con extender la mano hacia el que está ahí decaído. ¿Y por qué está ahí decaído? Puede ser por causa de pecado. Entonces, yo tengo que entrar en esa área. Pero tengo que hacerlo en esta dinámica en la cual yo también estoy siendo trabajado por Dios. Por eso que cuando justamente Pablo trabaja estos temas, me parece que es en Gálatas. Déjeme revisar esto bien. Él dice que si algún hermano cae, ¿no? Sí, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, en el caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, o sea, alguien cayó, alguien pecó, tú no puedes ir a decir, tú estás mal, porque no puedes juiciar, no. Él dice, ustedes que son espirituales, restauren al tal
Pero nos advierte, ¿no? Con espíritu de mansedumbre. O sea, hágalo, pero hágalo no con la ira, no con esto de la venganza, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Y Pablo nos dice, no sea que tú también seas tentado. Y eso es interesante, ¿no? Porque en otras versiones, usamos aquí la Valera 2015, dice, cuidado para que tú también no caigas. Porque ahí sí hay gente que es muy dura, ¿no? Cuando el hermano está ahí en el piso, lo pisa, lo pisotea, ¿cierto? Lo patea, pero de repente él cae. Entonces el apóstol Pablo dice, tienen que corregirlo, pero con mansedumbre, con amor, porque un día puede que tú estés ahí. Correcto. Entonces, sigamos. Y es por eso que Jesús deja esta palabra más dura, ¿cierto? Llama hipócrita, ¿no? Aquel que no hace este ejercicio, aquel que no lo está solamente enjuiciando al otro sin verse a sí mismo. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver y sacar la brizna del ojo de tu hermano. Es necesario hacerlo. La iglesia necesita que nosotros la amemos a este punto, al punto de celar para que ella se mantenga lo más pura posible. En este tiempo, como nosotros somos bombardeados por una idea de que cada uno vive la vida como quiere, hay muchas personas que, por ejemplo, no quieren hacerse miembros de la iglesia, porque hacerse miembro de la iglesia es admitir que esa iglesia tome parte en mi vida. Es admitir que esta iglesia, ella invada mi círculo más íntimo. Entonces, cómodamente, esas personas, ellas buscan alimentarse de lo que la iglesia ofrece, pero no permitir que todo el beneficio que la iglesia puede ofrecer, ellas lo experimenten. Porque creen que la disciplina, la corrección no es beneficiosa. Porque creen que cuando uno dice, hermano, esto necesitas corregir en tu vida, eso es invadir un espacio personal. Eso no es una actitud de amor. Eso es violar la libertad. Porque no estamos, como digo, tan envueltos en una cultura, en un pensamiento de que los criterios de beneficio son los que yo entiendo que así deben ser catalogados. Pero la escritura dice que el beneficio del ser miembro de la iglesia involucra crecimiento, involucra compañía, involucra el andar, ¿cierto?, junto contigo, el extender la mano, pero también involucra la disciplina. La disciplina es gran bendición. ¿Por qué? Porque ella nos reorienta, porque ella nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Porque la iglesia, si la disciplina es bien aplicada, ¿cierto? Ella apunta la debilidad, pero también te ayuda a superar esta debilidad. Entonces, si nosotros elegimos qué es lo que me gusta en una iglesia, qué es lo que no me gusta, y por eso yo evito comprometerme con esa iglesia, yo me estoy dañando a mí mismo. O sea, yo no estoy dándome la oportunidad de desarrollarme completamente, pensando que sí, yo soy mejor que el otro que es miembro, que el otro que es miembro está más expuesto, él está perdiendo. En realidad, que está perdiendo eres tú, que no quieres
un compromiso por miedo de que esto involucre una apertura más de tus cosas personales. Recuerda lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos libera. Muchas veces no queremos ver la verdad, porque la verdad, ella no tiene que ver obviamente con opiniones, con impresiones, ella tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Cristo. Y ojalá, ¿cierto? Jesús, a través de su palabra, me diga, esto es la verdad acerca tuyo, Rolando. Tú necesitas esto, tú tienes que corregir esto otro, tú estás de esta forma. Y eso Dios me dice muchas veces a través de la iglesia. Y como Hebreos también me enseña, ¿no? Hebreos capítulo 12, esa disciplina de Dios, ella no siempre es algo que disfruto. Es amarga, es dolorosa. Pero si yo logro recibirla con este espíritu de que viene de Dios, entonces los frutos son apacibles. Esa es la idea. Jesús sigue esta sesión, ¿no? Diciendo, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelva contra ustedes y los despedacen. Hay que recordar, ¿no? Aquello que te comentaba al inicio, de que esta sociedad es compuesta por judíos. Y cuando nosotros vemos una referencia a cerdos, claramente estamos creando o percibiendo que esa palabra, estos términos, causan en la gente una cierta repulsa, ¿no? Una reacción así, ¿de qué me estás hablando? Y Jesús dice que no, para que nosotros no tiremos, no echemos perlas. ¿Qué serían estas perlas? Sus perlas delante de los cerdos. Bueno, si los cerdos son animales inmundos, y como, o aún si no fuera ese el tema de ser animal, porque veamos los perros también, ¿no? Pero pensemos que Jesús está hablando de esta imposibilidad que los animales tienen de hacer distinción de lo que es precioso y de lo que no es. Si tú echas algo, literalmente perlas a los cerdos, delante de los cerdos, ellos no van a detenerse, decir, no, paremos todo, mira, son perlas, vamos a guardarlas. Ellos no hacen ese tipo de distinción, porque obviamente para ellos da lo mismo. Nosotros somos los que distinguen lo que es valioso para nosotros, y no, los animales no, y los cerdos menos, ¿cierto? Jesús está diciendo para que nosotros no tengamos esto. Quizás esté apuntando justamente a esta falta de distinción. No que sean personas que no sean dignas, sino que no haya esta posibilidad de percibir que lo que estamos entregando es algo precioso. Y hay gente que notadamente no quiere saber nada de Dios. Hay gente que de manera franca y abierta, ellos no tienen cualquier apertura a las cosas de Dios. Y no tienen cualquier deseo, ¿no? Hay gente que escucha, que es respetuosa, y hay gente que no. Entonces, Jesús está diciendo como que eso es perder tiempo, ¿no? Es decir, que ellos van a pisotear y después, o incluso van a usar eso en contra de nosotros, para destruirnos a nosotros mismos. Pareciera un texto simple, pero no es, ¿no? Hay muchas cosas que se me levantan acá, ¿no?
porque ¿cómo puedo determinar quién será el cerdo? Hablando así en términos como Jesús lo está planteando, ¿quiénes son los perros, no? Yo puedo distinguir que las perlas pueden ser el mensaje, el evangelio, que es precioso para mí. Y que yo debo hacer justamente lo que Jesús está hablando, un cierto juicio, ¿no? De a quién estoy entregando esto. Y entregando en la misma medida en que yo hago un juicio mío también personal. ¿Ya? Y si yo, haciendo este juicio personal, yo llego a la conclusión que esa persona, ella no tiene cualquier deseo o vínculo de mejorar, de seguir adelante, de avanzar, entonces como que no te involucres en ese proceso, porque eso se va a volver en contra tuyo. No es un texto sencillo, además que Jesús nos dice para que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura, ¿no? En toda nación, en todo pueblo. Pero dentro de todos, ¿no? Hay personas que realmente eso le causa no solamente una molestia, sino significa elementos que van a volverse en contra tuyo y no hay cualquier deseo de parte de ellas de escucharlo. Después de esto, Jesús nos impulsa y nos habla de la petición que debemos pedir, que debemos buscar, que debemos llamar y que seremos atendidos. Y la base por la cual Jesús dice que eso va a ocurrir es la base de un hombre, ¿no? Que como tiene un hijo que le pide pan, le pide que le sacie el hambre, este padre, mejor diciendo, le va a dar pan y no le van a dar una piedra, y si le pide pescado no le dará una serpiente. Entonces, si nosotros siendo malos, teniendo un corazón alejado de Dios, teniendo un corazón pecaminoso, pero aún así, frente a la petición de un hijo, hacemos lo posible para atender a sus necesidades, ¿cómo es que Dios también no va a hacer lo mismo? Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Claro que aquí esto puede también ser ampliado bastante, ¿no? Porque hay situaciones que uno dice, pucha Dios, ¿por qué estas cosas están sucediendo en mi vida? Si tú siempre dices que lo bueno y solamente lo bueno es lo que sale de tus manos. El proyecto tuyo siempre es poderoso y siempre es beneficioso. Yo quisiera aquí hacer una breve distinción, ¿no? Hay elementos que solo tienen que ver con Dios. Hay cosas que no nos competen a nosotros. Y curiosamente, son justamente las áreas que uno quiere entrar ahí y opinar. Uno como quiere poder descubrir o desvelar esas cosas, cuestionar, ¿cierto? ¿Por qué Dios está haciendo de una forma? ¿Por qué Dios no está haciendo de otra? A veces uno cree que el plan que uno tiene, la forma que uno tiene, el pensar de uno es mejor que el de Dios. Pero Jesús nos está desestimulando a eso, ¿no? No está hablando que tú puedes llegar a cambiar el decreto divino. Está diciendo que tú tienes que pedir nomás y que Dios va a contestar porque Él es bueno. Y el argumento es, si tu papá o tú, si eres padre, tú le atiendes a tu hijo viendo a partir de sus necesidades y haces cosas buenas a él, tu Padre que está en los cielos también lo hará. Entonces, lo que Jesús nos dice es, circunscríbete a lo que es tuyo, ¿no? A lo terrenal. No estés ahí preocupado, pucha, ¿para qué voy a orar si Dios va a hacer lo que Él quiere al final y lo que Él desea, lo que está decretado? Entonces no hay por qué orar. No, Jesús dice, ora nomás, ora. Porque lo que te compete a ti es buscar y debes hacerlo. Y Dios va a cumplir su voluntad, y su voluntad nunca es mala. Su voluntad nunca es dañina, ¿no? Él nunca va a buscar hacernos daño. Todo lo que Dios hace a sus hijos es
para hacernos mejor, para hacernos más parecidos con Jesús. Este fruto final, que es nuestra perfección, Él va a suceder, Él va a ocurrir. Él sí o sí, nosotros vamos a ser perfeccionados y estaremos con Él en perfección. Los procesos que tenemos que vivir son distintos y involucran momentos de sufrimiento. Obviamente que sí, el sufrimiento es parte de uno, parte de la vida, porque somos pecadores. La muerte entró a este mundo, a nuestra vida. Ella es parte de la historia que tenemos que vivir. Pero más que eso, ¿no? Está el actuar de Dios, que siempre es beneficioso. Tenemos que creer en eso, que Dios, el fruto final que Dios hace con nosotros y de nosotros es un fruto perfecto. Y creamos en eso, así que sigamos insistiendo y rogando a Dios que en su misericordia pueda extender su bondad. Ok, mis hermanos, en esta ocasión vamos a detenernos aquí. Todavía no hemos concluido el Sermón del Monte, nos quedan algunos versículos, pero desde ya quiero agradecerte a todos que aún siendo una grabación, ¿cierto? Pudieron estar presentes, y si dejan ahí sus comentarios, bueno, ciertamente los lee también, y desear que Dios te bendiga. Si Dios así nos permite, vamos a seguir con este estudio, con esta reflexión, con estos pensamientos, con compartiendo lo que emana de la palabra el próximo martes. Así que desde ya, como sabes, te dejamos invitado para ese día y que Dios te pueda acompañar y bendecir. Muchas gracias por estar aquí una vez más, prestigiando este canal de la Iglesia de las Lomas. Que Dios te bendiga, que Dios acompañe a tu familia, que te dé un buen descanso y si Dios quiere nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Un gran abrazo y que es con Dios. Chao, chao.